de trabajo, muchos de ustedes. Nos encontramos hoy día, nos reunimos en esta clase sincrónica con el fin de realizar la preparación para la examinación que tienen el día domingo, ¿ya? No se realizó el simulacro, pero esta clase sincrónica es muy parecida al simulacro, son preguntas que, muy parecidas a las que van a tener el día de la examinación. Entonces la idea es irlas contestando en esta clase y resolviendo dudas. Algunos contenidos no lo hemos pasado aún, igualmente van a estar en la examinación, pero la idea es igual verlos para tener una noción general, ¿ya? Para que no se asusten y no se asusten si les toca esos contenidos en la examinación. ¿Ya? Queríamos preguntarle cómo se encuentran para este fin de semana, para la examinación de este fin de semana, ansiosos, nerviosos, los pedidos de sorpresa, queríamos saber cómo están. Si nos pueden contar, y los que puedan encender sus cámaras para ver sus caras de impresionada. Yo estoy ansiosa, ¿Ya? un poquito nerviosa, estaba más nerviosa, pero sé lo que he aprendido, así que me tengo confianza y como nos hablaba Ana Mariana y todo, de que hay que rendirla, uno se crea seguro, ¿no? Hay que rendirla igual, entonces yo quiero obtener esa experiencia para ver. Entonces, pero sí, tengo una fe de que me va a ir bien. Sí, sí. Y acuérdense que si no les va bien, no pasa nada. Hay otras dos oportunidades de examinación, ¿ya? Y Sí, que ahí vamos a ver abarcados más contenido. Entonces van a tener más tiempo de estudio y más contenidos vistos, ¿ya? Así que, ¿no? ¿alguien más quiere comentar cómo se encuentra para el fin de semana? Yo muy nerviosa, ¿Está está nerviosa? sí, porque es muy poco lo que he podido entender. Tengo todo anotado, no ha faltado ninguna clase, pero hay partes que no las he podido entender, sobre todo estas de Ah, ya. Hoy día podemos aprovechar de resolver sus dudas. ya, ok. Ya. Y cualquier duda que tengan durante la semana, nos escriben por favor al WhatsApp. Cualquier cosa, nosotros lo ayudamos, aunque sea a último momento, ¿ya? Y después también le podemos enviar la grabación de esta clase por si quedaron con dudas, o el PowerPoint, ¿ya? Para que la puedan resolver. ¿Ya? O está nervioso porque quiere pasar todos los exámenes todas las examinaciones de una vez. Es la idea, yo creo que es la idea de todos Quiere nosotros. aprobarlo Sí, todo el mismo fin de semana. sí, pero para lo que Sería lo estamos ideal. hace poco, yo creo que es difícil, pero no tan, yo tengo fe. Qué bueno, hay que tener confianza en todo el esfuerzo puesto. Hoy día estuve viendo en YouTube, ya que tengo el novo, de los electrones, que no entendía mucho, y estoy estudiando constantemente en la mañana, un rato en la tarde pasando, y logré entender un poco de los electrones, cómo se hace cuando uno suma. Así que ahí como que estoy Y es entendiendo entretenido un poco cuando más. uno Sí, entendí, profundiza en el tema. sí. Así que entendí un poquito más cómo se hacía cuando uno faltaba, cuando uno había que sumar y no sabía cómo hacerlo. Y hoy día me busqué en YouTube y ahí salieron unas clases. Ya, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante para los temas que uno los tiene débil, ver más videos y profundizar en el Sí, tema, sobre todo leyes de Mendel, también que es más complicado, configuración electrónica, la tabla periódica. sí. ¿Alguien más quiere comentar otra sensación de cómo se encuentra para el fin de semana? ¿O empezamos? ¿O empezamos con nuestra clase que es en el fondo una preparación para esta examinación? Ahí están levantando la mano. Ah, Bien. sí, los veo. Ay, Hola, soy Luna.
Hola, ¿cómo estás, Luna? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también, gracias. Qué bueno, gracias. Consulta, como han hablado harto de la tabla periódica, quería saber si es necesario aprendérsela de memoria o... No, No. no, Ah, ya. solamente, bueno, conocer un poco cómo se organiza, pero no es necesario que se la aprendan por el momento. Si después siguen estudiando más adelante, según lo que estudien, puede que se lo pidan, pero por ahora, por Claro, nuestra parte, no. ya, eso era, gracias. Nada. ¿Alguna cosa más antes de empezar? Bueno, ahora como les decía Valentina, vamos a empezar, vamos a hacer como un simulacro, pero lo vamos a ir resolviendo en conjunto, ¿ya? Viendo las preguntas tanto de temas que ya hemos visto, que les van a servir para repasar, como de algunos que no hemos alcanzado a ver todavía, pero que también les puede aparecer en la prueba, para que tengan algunas nociones y no les sorprenda tanto si les aparecen preguntas de algunas cosas que no hemos podido trabajar aún en las clases y que vamos a trabajar después de esta examinación. Cualquier pregunta que se les vaya ocurriendo por el camino, igual la pueden ir haciendo, aunque no sea del tema que estamos viendo, ¿ya? Si se acuerdan de algo, alguna duda que tengan para la prueba, lo que sea, nos pueden interrumpir en cualquier momento. Valentina, ¿algo más que quieras decir? Si después te tienes que ir. No, nada más. ¿No? ¿Empezamos entonces? Sí. Quería quedarme algunas preguntas que me da pena irme. Ah, ya. Perfecto. Pues vamos a ver. Vamos a empezar entonces con algunas preguntitas. Ya saben que, bueno, pueden abrir el micrófono para responder, pueden también escribir por el chat. Ahí vamos a ir viendo. Voy a presentar. Tenemos... Ya. ¿Ven todos ahí? Sí. Ya, perfecto. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntitas. La primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una glándula anexa del sistema digestivo? Cortamos aquí algunos contenidos. Anexa el estómago. El estómago, dicen por aquí. ¿Están de acuerdo el resto? ¿Esófago? A ver, fijémonos bien en la pregunta, porque una parte importante de la pregunta es sistema digestivo, pero por lo que nos preguntan es por una glándula anexa. El intestino. ¿Cómo? El intestino, ¿no? Miren, como vemos aquí en esta imagen, el sistema digestivo está formado por el tubo digestivo y las glándulas anexas. Ya, y dentro de las glándulas anexas están... ¿El páncreas? Claro. A lo mejor, fíjense que tienen que tratar de ver bien la pregunta y no responder muy rápido, porque me da la impresión de que han pensado en sistema digestivo y han pensado que órganos como el estómago, el intestino, el esófago forman parte del sistema digestivo. Pero aquí la clave está en que cuáles son las glándulas anexas, que no forman parte del tubo digestivo, sino que son otras estructuras que secretan líquidos hacia el tubo digestivo. Solo fue la palabra anexa. Claro. Sí, eso no se nos quedó bien. Ahí está. Hay que leer bien las preguntas. Una cosa importante también a tener en cuenta es que la prueba de ciencias, bueno, igual que todas, dura 90 minutos. Y la mayoría de las preguntas de ciencias se responden de manera bastante rápida. Entonces, no se apuren en responder, porque normalmente el tiempo no es una limitante importante. Lean bien las preguntas y respondan con calma. ¿Ya? Entonces, glándulas anexas, podría ser el páncreas, podría ser el hígado, las glándulas salivales, los otros son órganos que forman parte del tubo. ¿Alguna duda sobre esto o algo que se les haya venido a la mente hablando del sistema digestivo?
¿Cuál de las siguientes es una glándula anexa del sistema? Ya, miren, después esto, como les decía Valentina, si quieren se lo podemos enviar, quien quiera la presentación que vamos a usar para que les sirva también para repasar, tener algunas preguntitas más. Sí. Ahí nos avisan si lo quieren por WhatsApp o si alguien lo quiere por correo, como otras veces pueden mandar el correo. Ya, pasamos a... Profesora, ¿Sí? Quería decir, estoy revisando mi cuaderno, que las otras glándulas son la vesícula biliar, Claro. Hígado y páncreas. Perfecto. Y también las glándulas salivales, que secretan la saliva, como indica el nombre, también se pueden considerar glándulas anexas. Ya, quería ver, por si acaso, no estoy viendo el chat ya, les dije que podían escribir por chat, pero al estar presentando no sé cómo ver, he conectado también desde el teléfono, pero no sé cómo ver el chat, así que mejor abran el micrófono cuando tengan algo que decir si es posible, y si no, si hay algún comentario importante en el chat y otra persona lo puede leer, se lo agradezco igual. Ya, siguiente pregunta, que supongo que ya la están pensando. ¿Qué función cumple el retículo endoplasmático rugoso? Retículo endoplasmático rugoso, una estructura de la célula eucarionte. Marjorie. Produce proteínas. Si no me equivoco, es para eliminar los desechos metabólicos. Alternativa A, produce proteínas. Hay discrepancia aquí. Efectivamente, el retículo endoplasmático rugoso es un organelo, como ven en la imagen, está cerca del núcleo y tiene ribosomas en sus paredes, por eso es rugoso, a diferencia del liso que no tiene esos ribosomas. La función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Y entonces el retículo endoplasmático rugoso en conjunto también sintetiza proteínas que después van a salir fuera de la célula. La alternativa correcta sí sería la A. Con la eliminación de los desechos metabólicos están relacionados, por ejemplo, los lisosomas, que tienen como función digerir las sustancias de desecho en la célula, organelos viejos o sustancias que la célula captura del exterior. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Cuál sería la estructura que contiene el ADN de la célula? Como dice en la alternativa B. ¿Núcleo? ¿Sí? El núcleo, claro. El ADN está en el interior del núcleo, muy bien. Y, bueno, de eliminación de los desechos, ya lo hemos comentado un poquito. Y secreta carbohidratos al exterior de la célula. ¿Se acuerdan de algún organelo que tenga esa función? Perdón. Bueno, esa sería una función del aparato de Golgi, la secreción de carbohidratos al exterior. Esta parte de la célula es un poco compleja también porque son muchas estructuras, muchas funciones, pero poquito a poco vayan recordando las más importantes. Otra de las importantes que se suele preguntar bastante en la prueba es cuál es el organelo en el cual se produce energía o donde ocurre la respiración celular. ¿Se acuerdan de cuál es ese? ¿Alguien? ¿Qué organelo está a cargo de la producción de energía? Esa sería la mitocondria. Bueno, pasamos a otra pregunta. Una pregunta que ya habíamos visto, que es un poquito complicada, así que la vamos a ver nuevamente para recordar. A continuación se presenta un esquema de una célula con su cantidad total de cromosomas. ¿Qué semejanza se observará si esta célula hace mitosis o meiosis? ¿Qué tendrían en común esos dos tipos de división celular en este caso? ¿Alguna idea? No hay problema. Si nos confundimos, ¿ya? Es bueno que respondan lo que piensan.
¿Se producen 2 divisiones celulares? Se producen, fíjense que dice, se producen al menos 2 divisiones celulares. Tanto en la mitosis como en la meiosis se producen 2 divisiones celulares. La pregunta se refiere a lo que ocurre si comparamos los 2 procesos. ¿Qué ocurriría en ambos casos? Miren, recordemos, la mitosis es un tipo de división donde la célula se divide una única vez. A partir de una célula se forman 2 células hijas y cada una de esas células tiene el mismo número de cromosomas que tenía la célula original. Sin embargo, en la meiosis, la célula se divide dos veces y se forman, por lo tanto, 4 células hijas, pero cada una de las células hijas tiene la mitad de cromosomas que tenía la célula original. Entonces, ¿cuántos cromosomas tiene la célula que tenemos en nuestra pregunta? Esas manchitas negras, ¿cuántas son? 10. 12. A ver, también 2, 4, 6, 8, 10. Que tenemos una célula con 10 cromosomas. 4, 6, 8. Tiene razón, 10. Claro, entonces, ¿qué ocurriría si la célula se divide por mitosis? ¿Con cuántos cromosomas quedaría en la célula hija? ¿Con 5? Si se divide por mitosis, mantendría los 10, porque en la mitosis se conserva el número de cromosomas. Pero si se divide por meiosis, quedaría con 5, porque el número de cromosomas en la meiosis, que es una división que se produce para formar gametos o células sexuales, ahí se divide el número de cromosomas, la meiosis. Entonces, la alternativa que dice que cada célula hija queda con 5 cromosomas no es correcta porque eso ocurriría solo en el caso de la meiosis. Y tampoco la C es correcta porque cada célula hija que queda con 10 cromosomas, eso ocurriría solo en la mitosis. ¿Cuál será la alternativa correcta que sería común a los procesos? La B. Alternativa correcta es, fíjense bien, tienen que comparar ambos procesos, mitosis o meiosis. ¿Qué ocurriría en ambos casos? En ambos casos se produciría al menos una división celular, porque en la mitosis se produciría una y en la meiosis 2. Entonces, en ambos se produce al menos una. ¿Ya? La alternativa correcta sería la B. ¿Se entiende? Sí. Sé que no es fácil la pregunta, pero es una pregunta que ha aparecido alguna vez en la prueba, por eso insisto en que la tratemos de entender. Ya, cualquier cosa me dicen. Interrumpernos más si se les queda algo dando vueltas, pero por el momento vamos avanzando. Fíjense, ¿sí? ¿Bien? Profe, le iba a decir que no entendí mucho lo de la mitosis y la meiosis. Ya. ¿Algo en particular, la pregunta, o en general los procesos? El proceso que hace la mitosis y el proceso que hace la meiosis. Ya. Miren, aquí de cara a nuestra prueba no es necesario entender el proceso así, cómo se realiza en todas sus fases, que creo que sí aparece en el libro si quieren ver con un poco más de detalle, y también si después siguen estudiando, van a estudiar qué ocurre con los cromosomas, las distintas etapas de cada proceso, pero lo que nos importa sobre todo a nosotros es saber que tanto mitosis como meiosis son formas de división de las células, pero tienen objetivos distintos. La mitosis es la forma en que se dividen las células para regenerarse. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una herida, perdemos células. Entonces necesitamos que las células que tenemos se dividan para ocupar ese espacio. Se regeneren. Claro. Imagínense que todos venimos de una única célula que se forma a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, a medida que crecemos, va aumentando nuestro número de células. Y eso ocurre mediante mitosis. Es una forma en que vayan aumentando las células. Y en la mitosis, la célula se divide una vez, se forman 2 células hijas, y esas 2 células hijas son iguales que la célula madre.
si la célula madre, como aparece aquí, por ejemplo, tiene 4 cromosomas, como aparecen en la imagen que les puse yo debajo, las células hijas también tienen 4 cromosomas. Sin embargo, la meiosis es un proceso por el que se dividen las células para formar los gametos o células sexuales, que son los óvulos y los espermatozoides. Esas células tienen como objetivo unirse con otra. Nosotras las mujeres producimos óvulos y un óvulo en algún momento se puede unir con un espermatozoide para formar un cigoto que va a dar lugar a una nueva vida. Entonces, esas células, los óvulos y los espermatozoides, tienen que haber reducido el número de cromosomas antes de la fecundación, porque si no, nuestros 23 cromosomas de cada célula se unirían con otros 23, o sea, 46 en realidad, de otra célula, y el número de cromosomas iría aumentando cada vez. Por lo tanto, para que eso no pase, se tiene que reducir el número de cromosomas en estas células y después se recupera el número normal con la fecundación. Ese es uno de los objetivos de la meiosis, pero además las células que se forman por meiosis, que son 4 a partir de una célula madre, no son todas iguales entre sí, sino que presentan variabilidad. Y eso es la causa, por ejemplo, de que nosotros no seamos iguales a nuestros hermanos. Aunque tengamos hermanos que sean del mismo padre y de la misma madre, no son idénticos a nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Claro, muchas veces se parecen, otras veces menos, pero no son idénticos. No son idénticos porque todos los óvulos que produce una mujer, todos los espermatozoides que produce un hombre son distintos entre sí. Porque en este proceso de la meiosis se originan distintas combinaciones de genes. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito más? Sí. Sí, profe, gracias, ya entendí. Ya, qué bueno. Ahí después pueden seguir leyendo un poco sobre ese tema o viendo algún otro video porque también es complejo, pero lo importante es que vayan entendiendo la diferencia general entre mitosis y meiosis. Sí, aquí en el libro sale todo, profesora, también. Sí, sí. Estaba viendo que está. Qué bueno, qué bien que ahora se pueden apoyar con los libros también. Ya. Fíjense, ahora tenemos una pregunta que también suele aparecer mucho en los exámenes y que es de un tema que todavía nosotros no hemos visto, pero sin embargo creo que no es difícil que recuerden algunas cosas sobre esto y quizás puedan responder la pregunta si es que les aparece. El aire que respiramos está compuesto por diversos gases. ¿Cuál de los siguientes gases es el que se encuentra en menor cantidad de esos 4 que tenemos ahí? Dióxido de carbono. No, porque el que más hay. ¿El B? El que se encuentra en menor cantidad, fíjense, esto es algo que... Es el dióxido de carbono con 0,035. Excelente, excelente. No se preocupen el resto si no lo sabían, porque esto es algo que intuitivamente no solemos pensar eso. Fíjense que el gas más abundante del aire es el nitrógeno, con harta diferencia, 78%, más de las 3/4 partes del aire que respiramos es nitrógeno. Pero como no lo utilizamos, no tiene mucha importancia para nosotros, no solemos pensar que lo que respiramos es fundamentalmente nitrógeno. Después viene el oxígeno, que sí sabemos de su importancia porque es el gas que utilizan nuestras células para producir energía y necesitamos incorporarlo a través de la respiración. Y después viene el argón, que es uno de los gases nobles que habíamos visto, ¿se acuerdan? En la tabla periódica, uno de los elementos del grupo A8 de la última columna. El argón y también hay algunos otros gases nobles representa casi un 1%. Y a continuación viene el dióxido de carbono, que si bien escuchamos mucho hablar de él porque está aumentando su concentración y es responsable del efecto invernadero y su aumento provoca el calentamiento global, etcétera, que son temas que también vamos a ver, pero sigue teniendo una concentración menor a la de los otros gases. ¿Ya? Así que como muy bien respondieron por ahí, de estos 4 gases que tenemos aquí, el que se encuentra en menor cantidad es el dióxido de carbono. Si nos preguntaran al contrario cuál se encuentra en mayor cantidad, sería el
Nitrógeno. Nitrógeno, muy bien. ¿Ya? Esto para que lo recuerden también, lo veremos con un poco más de profundidad más adelante, pero para que les vaya sonando. ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Bueno, vamos con otra pregunta. Ahora sí, una pregunta que ya habíamos visto sobre el modelo atómico. Vamos a ir saltando un poco de un tema a otro. ¿Qué significa el concepto de orbital? B, una zona de alta probabilidad de encontrar un electrón. Excelente. Los orbitales son zonas que se encuentran alrededor del núcleo. En el núcleo están los protones y los neutrones y alrededor tenemos unas zonas por donde se mueven los electrones. No se puede saber con exactitud dónde está un electrón, pero en las regiones donde es más probable que los encontremos se llaman orbitales. ¿Ya? Así que aprovechamos de recordar que en el núcleo están los protones que tienen carga positiva y los neutrones que tienen carga neutra, como indica su nombre, y esas dos partículas son las que concentran la mayor parte de la masa del átomo. Alrededor están los electrones, que tienen carga, ¿de qué tipo? Negativa. Negativa, perfecto. Muy bien. ¿Dudas sobre el átomo, las partículas subatómicas? ¿Algo? Bueno, vamos con otra pregunta. Algo que no hemos visto tampoco, una pregunta un poco confusa, pero nos va a servir para recordar, o sea, pensar en algunas cosas que a lo mejor sí tenemos ciertas nociones. Si ocurre un incendio en grandes extensiones de bosques, ¿qué efectos tendrá para este ecosistema? ¿Alguna idea? Y la comentamos, no se preocupen si no es la correcta. La D suena interesante. ¿La D? Sí. Muy bien. Buen ojo, porque efectivamente esa es la alternativa correcta. Cuando les hablen de incendios, después vamos a ver alguna pregunta más de este tipo, combustión, etcétera, quema de petróleo, siempre tenemos que pensar en que en las combustiones se produce dióxido de carbono, ese gas que estábamos viendo antes, que es un componente normal del aire, pero en pequeña cantidad, y que se libera cuando se queman hidrocarburos, o puede ser madera, pueden ser compuestos como el petróleo, el gas natural, el carbón. Se produce dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono en general se libera al aire, pero también, como indica aquí, se podría acumular en las napas subterráneas y contaminar las aguas de los pozos. Ya, porque, bueno, aquí una imagen, que ven, ahora le vamos a comentar un poquito. Los descomponedores. Claro, es que ahí habla de otros términos que vamos a ver sobre las cadenas tróficas y eso, que podrían estar relacionados, pero no tienen una asociación tan directa con el incendio. La capa de ozono, por una parte, es una capa que se encuentra a mucha distancia de la Tierra, una capa de la atmósfera, pero que está en la estratosfera, que es una capa que está más allá del aire que nosotros respiramos y que nos protege de la radiación ultravioleta. Pero esa capa de ozono no se daña con los incendios, se daña con otros compuestos que son los CFC, no sé si habrán escuchado hablar de ellos, los compuestos, los clorofluorocarbonados, esos tienen la capacidad de dañar la capa de ozono, ¿ya? Pero en este caso no tendría mucha relación. Los descomponedores son elementos son un tipo de organismos, fundamentalmente hongos y bacterias, que tienen como función, como indica su nombre, descomponer la materia orgánica. Pues es un proceso muy importante en los ecosistemas. Y si aumentan los descomponedores, no aumenta la materia en putrefacción, sino que al contrario, ellos transforman esa materia de seres
restos de materia orgánica, animales o plantas muertas, y lo reintegran de nuevo al ecosistema para que pueda ser utilizada por las plantas. Entonces, eso tampoco sería correcto. Tampoco se interrumpe el flujo de energía química entre los eslabones. Lo que podría pasar es que se pierde materia vegetal, pero el flujo entre un eslabón y otro, que después vamos a ver un poquito por eso, continuaría. Entonces, como bien dijeron por ahí que sonaba bien, la alternativa D es la correcta. Fíjense que en una combustión se utiliza oxígeno y se libera dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿En sentido? Ya, perfecto. Pues muy relacionado con lo anterior. ¿Por qué el uso de petróleo daña el medio ambiente? Piensen en lo que veíamos en la pregunta anterior. A ver si llegamos aquí a la respuesta correcta. Ya, ahí sí vi. La B. ¿La? La A. Yo diría la B. La continuidad genera una gran cantidad de dióxido de carbono. Claro. La alternativa correcta es la B. Como acabamos de ver, al quemarse, el petróleo, también la madera, generan dióxido de carbono. Sí, y eso daña el ambiente porque aumenta la concentración de dióxido de carbono y eso provoca que el planeta se vaya calentando más de lo que debiera. La gasolina, lo de la gasolina tiene relación, por lo que decía Ana, porque la gasolina se obtiene a partir del petróleo, pero no es que cuando se use el petróleo se transforme en gasolina y tampoco tiene una relación directa como veíamos con el ozono. Ya la gasolina es un derivado del petróleo, pero, y cuando se quema gasolina, como ocurre en el motor de los vehículos, también se genera dióxido de carbono. La clave aquí está en el dióxido de carbono, ¿ya? Que es el producto de desecho o lo que se genera en las combustiones. ¿Sí? Sí, se entendió. Perfecto. Otro tema. Ya les voy a hacer pensar harto porque ya ven que hartas cosas nuevas también, más aparte de las que ya habíamos visto, pero son algunos temas más o menos cotidianos que creo que les puede sonar. Fíjense en esta pregunta. En una cocina se pone a hervir una olla con agua sin tapa. Ya esto es algo que fácilmente nos podemos imaginar. Al cabo de un tiempo, las ventanas de la cocina se empañan y en los azulejos aparecen pequeñas gotitas de agua. Esto seguro que lo han observado, igual que ocurre también en el baño, por ejemplo, ahora que hace frío, cuando nos bañamos con agua caliente. Ocurre eso. ¿Pero qué cambio de estado es responsable de este último efecto? La evaporación. Condensación. Bien. Bien, bien. Justo les iba a decir que es una pregunta bien tramposa, cualquiera. Sí. Muchas personas pensarían en evaporación porque efectivamente el agua se tiene que evaporar primero. Si nosotros ponemos a hervir una olla con agua, lo primero que ocurre es que el agua se evapora, ¿verdad? Cuando se calienta pasa del estado líquido al estado gaseoso. Pero si aparecen pequeñas gotitas de agua en las ventanas o en los azulejos, es porque ese vapor, al enfriarse en contacto con una superficie más fría, pasa de nuevo al estado líquido en forma de pequeñas gotitas. Entonces, el cambio de estado responsable del último efecto, que es la aparición de pequeñas gotitas de agua, es la condensación. Condensación. Profesora, entonces pasa de evaporación a condensación. Claro, o sea, en todo el proceso que nos cuentan ahí, si tenemos una olla con agua, primero el agua está en estado líquido. Se evapora al pasar al estado gaseoso. Pero después se vuelve a enfriar en las ventanas, en los azulejos, y ahí se condensa, claro. Se vuelve líquido. Claro, exacto. Sí, empieza a correr abajo y queda todo bajo el agua. Así es. Profesora, Así ¿es como lo que pasa cuando llueve? No. Y cuando llueve, claro, o sea, en la forma, sí, en el ciclo del agua efectivamente también pasa eso. El agua del mar, de los lagos, etcétera, se evapora primero
y se condensa formando pequeñas gotitas que son las que forman parte de las nubes. Y cuando esas gotitas se juntan, vuelven a la Tierra en forma de precipitaciones. Así que también están involucrados ahí los procesos de evaporación y condensación. A pesar que no. Ya, pero aquí es como lo más cotidiano que vemos en la casa y lo otro es a nivel del planeta. ¿Sí? Importante ese esquemita de los cambios de estado, pero sobre todo que lo puedan relacionar con los procesos que observamos en la vida cotidiana. Muy bien. Y seguimos una vez más con las reacciones de combustión. ¿Cuál es una característica de estas reacciones? Partículas sólidas. ¿Requieren oxígeno? Excelente. Aquí no teníamos el dióxido de carbono. Si hubiera dicho que liberan dióxido de carbono, ahí ya teníamos, yo creo, todos claro que esa era la alternativa correcta. Pero también es cierto que requieren oxígeno. En una reacción de combustión, reacciona una sustancia que es la que se quema con oxígeno y se libera dióxido de carbono, vapor de agua y se produce energía. Por eso la A no podía ser porque no se absorbe energía, sino que se libera. Todos sabemos que cuando se quema algo, produce calor. No se produce gas natural. El gas natural, al contrario, suele ser el combustible que se quema. Y no ocurre entre partículas sólidas tampoco porque el oxígeno es un gas y siempre está presente en las combustiones. Ya, por eso que, por ejemplo, nosotros cuando queremos encender un fuego, soplamos o le echamos aire con algo, eso es para aportar mayor cantidad de oxígeno y que arda más fácilmente. Entonces el oxígeno siempre tiene que estar presente en una combustión. ¿Sí? Ah, sí, es entendido. Requieren oxígeno. ¿Sí, Marjorie? No, solo mencionar que de hecho en los incendios no se aconseja abrir ni ventana ni puerta porque puede entrar el oxígeno y generar más fuego. Así es. De hecho, tal vez lo hayan visto en alguna película, por ejemplo, a veces se produce como una explosión gigante cuando precisamente al abrir las puertas o las ventanas en un incendio que está donde está ardiendo todo, pero a una velocidad más baja. Claro, y si, por ejemplo, se nos prende estamos cocinando y se nos quema lo que tenemos en el sartén, ¿qué podemos hacer para apagarlo? Poner la tapa. Por lo mismo también, porque cortamos el flujo de oxígeno y se deja de quemar. Bueno, seguimos con otra cosa, volviendo un poquito de nuevo al tema anterior. ¿Qué les ocurre a las partículas de vapor cuando éste se transforma en líquido? Aquí es más complejo porque hay que pensar en las partículas por las que están formadas las distintas sustancias. Cuando el vapor se condensa y se transforma en líquido, ¿qué creen que ocurre con las partículas? Por ejemplo, pensando en el caso del agua, las moléculas ¿Se de hacen agua más grandes? ¿Disminuyen su separación? Sí, fíjense aquí con esta imagen que les he puesto. Esto quizás les da la clave. Claro, podríamos pensar que se hacen más grandes porque el vapor no lo vemos, está como más disperso, y sin embargo en el líquido se forman, por ejemplo, las gotitas. Pero las partículas en sí son las mismas, por ejemplo, en el caso del agua, son siempre moléculas de agua, son las mismas. No se hacen más grandes ni más pesadas, sino que cuando cambian precisamente su separación y también su velocidad. Lo que pasa es que en este caso la alternativa que habla de la velocidad no es correcta porque al pasar de vapor a líquido la velocidad de las partículas disminuye. Y disminuye también su separación, porque como ven aquí, las partículas de un líquido están más juntas que las de un gas. Profesora, disculpe. ¿Sí? Y cuando el agua, o sea, cuando se produce, cuando el material se congela, ¿por qué dicen que se expande? Sí, es que ese es otro tema, eso es una característica que ocurre solo en el caso del agua. Normalmente cuando una sustancia se enfría,
disminuye su volumen, porque se va contrayendo. Sin embargo, en el caso del agua, eso ocurre hasta los 4 grados, pero por debajo de los 4 grados y hasta los 0, el volumen aumenta por la forma en que se organizan las moléculas. Y por eso el hielo flota sobre el agua. El hielo es menos denso que el agua líquida. Pero eso es una característica solo del agua. De hecho, se habla de una anomalía del agua en ese sentido. ¿Ya? Porque lo normal es que las partículas se van acercando más unas a otras cuando una sustancia se enfría. ¿Era esa la pregunta? ¿Entiende? Sí, profesora, muchas gracias. Nada. ¿Alguna duda sobre esta? Me imagino que bueno, más dudas que les surge, pero de todas maneras es un tema que tenemos que ver todavía con videos y más cosas. Esto, como les digo, es para darles algunas nociones de cara a la prueba y ir introduciéndolo. En todo caso, igual pueden preguntar. Pero, mientras tanto, seguimos avanzando. Otro tema. ¿Cuál es una característica de las disoluciones? Lean con calma las alternativas, que son un poquito más largas. A ver. Y si a alguien le parece que alguna tiene sentido, díganla nomás. Recuerden, no importa si no es la correcta, porque nos sirve para comentar y ver por qué han podido pensar que era esa. O si hay alguna que sepan que no es, también lo pueden comentar. ¿Podría ser la D? Efectivamente. Sí, también iba a decirle D, pero no podía activar el micrófono. No, disculpen. Estoy aprendiendo con esta cosa. Tranquila, ¿no? Pero... Sí, también pensé la D. Les dije que... Disculpen, pero les dije que sí, pero no estaba leyendo bien. Es que parte igual. Tanto escribe en el grupo de la familia, la tía puso fotos de la José. ¿Qué? Mira. La concentración de una disolución depende... A la tía, escríbele. Hay interrupción. Está muy bella tú. Entonces la C. Es la C. No depende del tamaño de las partículas, sino de cuánto soluto se agregue. Miren, una disolución es una mezcla. Por eso la alternativa A la descartamos al tiro, porque no es una sustancia pura, sino una mezcla. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos un jugo en polvo, eso es una disolución. El agua es el disolvente y el polvo es el soluto. Entonces, nosotros podemos preparar el jugo como indica la bolsita, por ejemplo, con 1 litro de agua y un sobre. Pero... sí, imagínense que preparamos un jugo para las 5 personas que vivimos en casa. Pero de repente llegan más invitados y no nos quedan más bolsitas de sobre. ¿Podríamos agregarle más agua? Más agüita no queda. Como el dicho, más agüita a la sopa. Claro, le agregamos más agua, ya sea al jugo, a la sopa. Pero ¿qué va a pasar en ese caso? Va a estar más diluida la disolución, va a estar menos concentrada. Entonces, depende la concentración de cuántos solutos agregue. Concentración significa la cantidad de soluto que hay en una cierta cantidad de disolvente o de disolución. Ya, este tema tenemos que verlo bastante, es un tema también donde vamos a hacer algunos cálculos y es un poquito más adelante, pero para que les vaya sonando un poco. Una disolución es una mezcla homogénea, donde no se distinguen los componentes, entre un soluto, que es la sustancia que está en menor cantidad, y un disolvente. Y dependiendo de cuánta cantidad de soluto agreguemos, mayor o menor será la concentración de la disolución. ¿Sí? Sí, así entiende. Perfecto, gracias. Vamos con otra cosa, que aunque tiene que ver con átomos, pero vamos a hablar más adelante sobre los átomos de carbono en particular. ¿Cuál es una propiedad de los átomos de carbono? ¿Qué responderían? Imagínense que si les aparece una pregunta así en la prueba, aunque no la hayamos visto, igual tienen que responder una. Recuerden, no les van a descontar por responder mal. Son 4 alternativas, tienen un 25% de probabilidades de acertar, así que tienen que responder una. ¿Cuál responderían en este caso? ¿La C?
La C dice formación de moléculas resistentes a los cambios de estado debido a la fuerza de sus enlaces. No tiene mala pinta esa alternativa, porque los enlaces entre carbono y átomos de carbono son relativamente fuertes, son enlaces de tipo covalente, pero hay otros enlaces más fuertes. Y los compuestos formados por carbono... Profe, la B. La B. Creo que es la B, A ver. Dice que alta capacidad de formar moléculas radioactivas debido a su facilidad para liberar neutrones, ¿no? No, miren, los átomos de carbono forman todos los compuestos orgánicos. En química se diferencia entre compuestos orgánicos, que son los que están formados por carbono. Aquí en química orgánico no significa como natural, sin químicos, como en algunos otros contextos, sino que está formado en base a carbono. E inorgánico el resto de compuestos. Entonces, los compuestos orgánicos no son moléculas radiactivas. Las moléculas radiactivas son las de, o elementos radiactivos son algunos como el uranio, elementos de masa molecular muy alta. No son compuestos iónicos tampoco, porque los átomos de carbono se unen por medio de enlace covalente. Y como les decía, la alternativa C suena bastante bien, pero las moléculas o los compuestos orgánicos no son tan resistentes a los cambios de estado, sino que pues, se pueden encontrar, pasar del estado sólido al líquido, al gaseoso, con relativa facilidad. La alternativa correcta en este caso es creo que por lo menos en voz alta no la alcancé a escuchar, es la A. ¡Ay! Es la formación de gran diversidad de moléculas debido a su número y estabilidad de sus enlaces. La química orgánica la vamos a ver un poquito más adelante. La química del carbono tiene una gran diversidad de compuestos, medicamentos, todos los derivados del petróleo que se utilizan en la fabricación de plásticos. Muchos compuestos que tenemos a nuestro alrededor son compuestos orgánicos, los que nuestras biomoléculas como las proteínas, lípidos, etcétera. Entonces hay una gran diversidad de moléculas. Los átomos de carbono se pueden unir por enlaces simples, dobles, triples, unirse también a otros elementos, como ven ahí, como el oxígeno, el hidrógeno, formando muchos tipos de compuestos. La alternativa correcta aquí es la A. Ya, vamos con una cosa ahora que sí habíamos visto. A ver si recordamos un poquito. Entre los procesos de osmosis y difusión existe la siguiente semejanza. Estamos hablando ahora de tipos de transporte a través de la membrana celular. ¿Qué característica es común a la osmosis y a la difusión? Permite. Un esquemita ahí para recordar un poco, a ver si les da alguna pista. Los distintos tipos de transporte. ¿Participa activamente el núcleo celular? No. El núcleo es muy importante en la célula, controla muchas de las actividades, pero no participa activamente en estos transportes. Estos son movimientos que ocurren a través de la membrana. La B. ¿Permite solamente el ingreso de sustancias a la célula? La C. ¿No requiere energía? La correcta es la C. No requiere energía para poder realizarse. Fíjense que ambos son tipos de transporte pasivo. El transporte pasivo es el que se realiza sin aporte de energía. No permiten solamente el ingreso de sustancias a la célula, puede ser también la salida. Tanto por osmosis como por difusión, las sustancias pueden entrar o salir. Ya, por eso esa no era la correcta, y la A, aunque no la habían dicho tampoco, porque el transporte pasivo es el que se realiza a favor del gradiente de concentración y no requiere energía. Es lo que ocurre en estos casos, tanto en la difusión, que puede ser simple si ocurre directamente a través de la membrana o facilitada, si lo hace a través de proteínas, como en la osmosis, que se refiere al transporte de agua. Ya, hay un recordatorio también, ese esquemita. Ya ven que un tema que quizás tienen que repasar un poco también, si tienen tiempo durante la semana. No queda nada, profesora. Sí, sé que tienen no me queda nada. Pero bueno. Nos va a ir bien. Sí. Es que yo creo que estamos todos pensando en eso y estamos como bloqueados. Los tenemos que soltar. Sí, es importante que vayan tranquilos a la prueba y hacerlo lo mejor que puedan.
sí, sinceramente es difícil que les vaya bien en todo, pero como les han dicho muchas veces, tienen que ir a dar todas las pruebas, ver cómo son y hacerlo lo mejor posible. Así es. Y ojalá que en algunas les vaya bien y eso que van a ir avanzando para las siguientes oportunidades. Ya, volvemos a la mitosis y a la meiosis. A ver, ya que hablamos tanto antes, a ver si ahora respondemos bien esta pregunta. ¿Qué diferencia tiene la meiosis respecto de la meiosis? O sea, respecto de la mitosis, perdón. Una característica de la meiosis que la diferencia de la mitosis. La B origina 4 células diferentes. Perfecto. La meiosis, a diferencia de la mitosis, origina 4 células diferentes. La mitosis, sin embargo, origina 2 células y que además son como iguales a la célula madre. La A no podría ser correcta porque la meiosis, al constar de 2 divisiones, siempre va a ser más lenta que la mitosis. No se forman 2 células, sino 4, así que la C tampoco. Y sí presenta variabilidad. La meiosis es donde se origina variabilidad. Recuerden que es el proceso para formar los gametos y que ahí sí que hay diferencias entre las células que se forman. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, vamos con otra cosa. Una cosa que no hemos visto, pero que creo que podrían responder bien. Tenemos aquí una cadena alimentaria, donde hay una planta que sirve como alimento para un conejo. A su vez, este es la presa de un puma, y el puma se lo come un ave de rapiña. ¿Qué consecuencia tendría la aparición de una enfermedad mortal que afecte a la población de conejos? O sea, si se mueren muchos conejos o se mueren todos, ¿qué ocurriría como consecuencia? La D, profe. ¿La D? La C, Yo digo la C. disminuiría la población de pumas por falta de alimento. Claro, fíjense, esta es una de las preguntas también que se tienen que tomar un poquito de tiempo para pensarla. Efectivamente es la C, disminuiría la población de pumas por falta de alimento, porque según lo que nos muestran ahí, los pumas se alimentan de conejos. Si se mueren los conejos, los pumas no van a tener que comer. Probablemente en la realidad también tengan otro alimento, otras presas, pero según lo que nos muestra ahí, los pumas solo comen conejos. Entonces, si disminuye la población de conejos, también va a disminuir la población de pumas. Sin embargo, la de plantas, en este caso aumentaría, porque al no haber conejos o haber menos conejos, no se van a comer las plantas. Entonces, las plantas van a crecer más, se van a reproducir más. La A no puede ser porque las aves de rapiña no pueden ocupar el lugar dejado por los conejos, porque las aves de rapiña no van a comer plantas. Y la B tampoco, porque los pumas tampoco se van a alimentar de plantas, que son animales carnívoros. ¿Ya? Muy bien. Ya, otra pregunta. Bueno, a ver si se les ocurre algo. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una propiedad física del agua? La A está formada por hidrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa? Que esta pregunta es un poco también, un poquito tramposa, porque nos pregunta por una propiedad física del agua. Incolora y inodora. Así es. La alternativa A está formada por hidrógeno y oxígeno. Efectivamente, es una propiedad del agua, claro, pero es una propiedad química que tiene que ver con su composición. Propiedades físicas son las que no tienen relación con la composición, sino con lo que se puede observar sin alterar esta composición y sin que tenga relación con los cambios que va a experimentar al reaccionar con otras sustancias. Todo lo que aparece aquí son propiedades del agua, pero una propiedad física sería la D, que es incolora e inodora. No tiene ni color ni olor. Está formada por hidrógeno y oxígeno, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero eso es una propiedad química. ¿Ya? Ya vamos, ya nos queda poquito. Vamos con otra pregunta de la célula, volviendo al tema del principio. ¿Qué función cumple la vacuola central? Les voy a mostrar una imagen para que recuerden cuál es la vacuola. Bueno, ahí dice vacuolo, pero es vacuola. ¿Almacenar nutrientes? Almacenar nutrientes, efectivamente. En realidad almacena fundamentalmente agua, pero también puede almacenar otras sustancias. Esa es una función de la vacuola.
que puede haber vacuolas en las células animales también, pero las células vegetales suelen tener una gran vacuola, que ocupa una gran parte de la célula. Muy bien. Que la energía, recuerden que veíamos que la generan las mitocondrias, las proteínas las producen los ribosomas, el retículo endoplasmático, y la eliminación de desechos tiene que ver con otros organelos, por ejemplo, los lisosomas. Bien. Una pregunta más sobre transporte. Recuerden la que veíamos antes sobre osmosis, difusión. Ahora nos preguntan por cuál de las siguientes características explica el transporte activo de las células. Transporte activo. El movimiento, en la B, movimiento de la molécula a través de canales y transportadores. ¿Es la C, profe, el desplazamiento de las moléculas a favor No, no del es la C. gradiente de concentración? ¿Cuál es la principal diferencia entre transporte activo y transporte pasivo? El desplazamiento de sustancias con gasto de energía metabólica. Efectivamente. El transporte activo, claro, es el que requiere de energía. Tiene relación con el gradiente de concentración, pero el transporte activo precisamente requiere energía porque ocurre en contra del gradiente. Cuando el transporte es a favor del gradiente, de donde hay más hacia donde hay menos, no se necesita energía para que ocurra. Para que sea en contra, sí se necesita energía y por lo tanto es transporte activo. Comentaban la B también, movimiento de las moléculas a través de canales y transportadores. Efectivamente, el transporte activo ocurre a través de transportadores, pero el transporte pasivo, en el caso de la difusión facilitada, también ocurre a través de canales y transportadores. Por lo tanto, esa no es la característica fundamental. Ajá. Sí, porque sonaba. Claro. Ya, y bueno, una pregunta es una de las que ya habíamos visto para que no nos olvidemos del todo de las leyes de Mendel, pero nos podemos tomar mucho tiempo ya porque estamos llegando ya a la hora de clase, así que rapidito para recordar un poco, después quien quiera lo podemos ver con más calma por WhatsApp. En cierto tipo de roedores, el color del café de pelaje B mayúscula es dominante sobre el color blanco B minúscula. Una pareja de roedores al cruzarse obtienen en la camada un 50% de crías con pelaje color café y un 50% con pelaje de color blanco. De acuerdo a esa información, ¿qué genotipo es más probable que tengan los padres? La letra B. ¿Cuál, perdón? La D. Bien, recuerden que aquí, independiente de que nos suene una cosa, nos parezca una cosa u otra, lo ideal es que podamos comprobarlo con los tableros de Punnett. Por ejemplo, bueno, aquí sé que no van a pensar que es la A, donde tendríamos dos homocigotos dominantes, pero si acaso si lo comprobáramos, nos daría que si los dos padres fueran homocigotos dominantes, toda la descendencia sería también dominante y por lo tanto de color café. Si tuviéramos dos heterocigotos, como aparece en la alternativa B, lo que ocurre en la segunda ley de Mendel, al hacer los cruces correspondientes tendríamos 3 que tienen al menos una A mayúscula, por lo tanto 3 dominantes, que en este caso serían de color café, y un recesivo que sería de color blanco. Si tenemos un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, como en la alternativa C, uno sería café y otro blanco, pero al cruzarlos, todos los descendientes serían de color café, porque todos serían heterocigotos. Por lo tanto, ¿cuál es la única alternativa? Que uno sea heterocigoto, el otro homocigoto recesivo, y al hacer ahí las combinaciones nos queda que el 50%, los dos que son heterocigotos, son de color café, y los otros dos, el otro 50%, son de color blanco. ¿Sí? ¿Recuerdan? Alternativa D. Como les digo, si quedan con dudas, después ya por último me escriben por WhatsApp o algo y lo comentamos para que alcancemos a ver las preguntitas que nos quedan más rápido. Siguiente, esta es sencilla. ¿Qué proceso realiza el agua cuando se convierte en nieve producto de las bajas temperaturas? ¿Cómo se llamará ese proceso? Solidificación. Perfecto, solidificación. Cuando el agua se congela, se solidifica, cuando pasa del estado líquido al estado sólido.
Ya, otra pregunta sobre las leyes de Mendel que ha aparecido en la prueba y es un poco difícil, más allá de que sepamos aplicarla. Aquí nos preguntan por lo que plantea la primera ley de Mendel. Nos puede confundir un poco porque hay algunas alternativas que parecen correctas, pero no es en realidad lo que plantea la ley. ¿Qué dirían aquí? Confundidos, bueno. Como... ¿La C? Es que eso es cierto, que las características se heredan de padres a hijos en distintas proporciones, pero una ley tiene que ser algo más preciso. Lo que nos dice la primera ley de Mendel... ¿Es la A, profe? Eso es un postulado de la teoría celular, pero no es una de las leyes de Mendel. ¿Es la D? La D. Es la D. Las células sexuales, que son los gametos, reciben la mitad de la información genética. En los progenitores, si tenemos, por ejemplo, 2 alelos para un gen, los gametos tienen un solo alelo. Por eso cuando después se juntan esos 2 alelos y se forma un nuevo genotipo. ¿Bien? Por eso les puse ahí representada en imagen la primera ley de Mendel, lo que ocurre cuando se cruza un homocigoto dominante con uno recesivo. Y Mendel asoció eso con que al formarse los gametos, de los 2 alelos que tiene cada individuo, pasa a los gametos solo uno de ellos, que después se juntan. ¿Ya? Las otras alternativas son ciertas, pero no corresponden a la primera ley de Mendel. Y una más, ¿cómo se explica el transporte en la osmosis? Ya estamos terminando, ahora sí, no les engaño. ¿Qué pasa en la osmosis? Aquí una imagen para ayudarles un poquito. ¿Con qué tenemos que asociar el agua? O sea, ¿con qué tenemos que asociar la osmosis? Con el movimiento de... ¿La D? Sí, se desplazan las moléculas del agua hacia donde hay más soluto. Las moléculas de agua, pero hacia donde hay más soluto. El agua se va a mover de donde hay más agua hacia donde hay más soluto, tendiendo a igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana. ¿Ya? Que es lo que muestra esa imagen. ¿Sí? Bueno, y también recuerden osmosis, si quieren repasar un poquito, preguntar algo, me dicen después. Pasamos a otra pregunta. ¿Qué tipo de relación se establece entre los animales en una cadena alimentaria? Una cadena como la que veíamos antes. ¿Se acuerdan? La planta, el conejo, el puma. ¿La B? ¿Competencia por el alimento? ¿La A? Claro, hay competencia entre distintos organismos, pero del mismo eslabón. Entre los animales de la cadena, lo que representa fundamentalmente la cadena es la depredación. Uno se come a otro. Ya, eso también tenemos que ver distintos tipos de relaciones y cuando se producen, lo veremos un poquito más, pero por ahora para que les vaya sonando un poco. ¿Y qué ocurre con la energía química cuando se traspasa de eslabón en eslabón en una cadena alimentaria? ¿Disminuye? Disminuye, perfecto. Y aquí con esa imagen les explico un poquito así de forma muy rápida por qué. Porque parte de la energía se va perdiendo en forma de calor. Entonces, la energía que tenemos disponible en el siguiente nivel siempre es menor que la que había en el nivel inicial. Toda la energía viene del Sol y se va perdiendo al avanzar entre los distintos niveles de la cadena. Y última pregunta. ¿Qué diferencia existe entre la ovogénesis y la espermatogénesis? ¿La B? ¿Es la B? Está entre la C y la D. La de cada ovogénesis da origen a una célula sexual y la espermatogénesis origina 4 células sexuales. Ya, recuerden, bueno, la ovogénesis es un proceso más lento,
no se realiza durante toda la vida, sino solo hasta la menopausia. Y en ambos casos se forman células diferentes, pero la principal diferencia, o por la que corresponde a la alternativa correcta en este caso, es que la ovogénesis, a partir de una célula madre, solo se obtiene una célula hija porque esta necesita concentrar como todos los nutrientes y todo el citoplasma, ya que el óvulo es una célula de mayor tamaño y que va a aportar los nutrientes al cigoto durante los primeros días. Sin embargo, los espermatozoides se forman en mayor cantidad. Bueno, disculpen que nos hayamos pasado un poco del tiempo, pero ya quería que alcanzáramos a ver todas las preguntitas. No, sigamos nomás. No quiero darles más tiempo en conjunto, pero si tienen, bueno, alguna duda ahora, veo ahí una mano levantada. Claudio, no sé si se le quedó. Si tienen alguna duda ahora, lo pueden comentar, si no, pueden escribir o mandar un audio tanto a Valentina como a mí para cualquier duda que se les vaya ocurriendo. Sé que no tienen mucho tiempo de aquí al examen y que tienen muchas otras cosas que hacer, pero si es que alguien va a estar repasando y le surge cualquier duda, no duden en contactarnos. Ya, como les decía, les podemos mandar esta presentación. No sé si les acomoda por WhatsApp, por si quieren repasar un poco los ejercicios, o si no, por correo, nos mandan su correo si alguien quiere. Por favor, lo puede mandar, porque me faltaron de las 25 2 respuestas. Por favor, por WhatsApp. El profesor de historia ayer nos mandó igual los contenidos. Porque igual podría hacerlo si a todas nos sirve, digo yo, no sé. Ya sí, yo les puedo enviar por WhatsApp esa presentación, pero si alguien, lo que pasa es que hay veces que algunas personas dicen que no lo pueden descargar en el teléfono, cualquier cosa, y me pueden mandar su correo y se lo envío por correo, pero por WhatsApp se lo mando de todas maneras para que lo tengan todos. Gracias, profesora, pero no importa, porque igual nos va a servir a todos ahora. Tenemos que recibir nomás toda la información. De la materia que falta. Sí, miren, la materia que falta, tampoco los quiero bombardear ahora más. Tienen, si es que alguien cree que puede abarcar más materia, tiene tiempo para ello, tienen los libros también en general. Ahí pueden ver cuáles son los libros que todavía nos faltan. Ya, porque es harto todavía como para mandarle videos y todo, que lo vamos a ver después del examen. Ya, pero sí, o si alguien quiere de algún tema en particular que le envíe algo, igual puede ser, pero eso no se lo voy a enviar a todos porque sería mucho. Esto sí, porque son las preguntas que ya vimos en clase, que les puede servir para repasar un poco. ¿Alguna otra cosa? No, gracias, profesora. La quiero. También los quiero. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Descansen. Muchas gracias, profe. Chao a todos. Chao a todos, que estén bien. Chao, profesora. Gracias. Estudiar.